Hola a todos, buenos días, gracias por estar acá. Mi nombre es Alina Gil, soy diseñadora de la editorial de la Universidad Nacional del Litoral de Ediciones UNL, específicamente del área de diseño y diagramación de originales. Antes de continuar, quisiera agradecer a Ivana y a los organizadores de la GEU por haberme permitido estar en esta nueva edición y poder coordinar esta mesa. Bueno, hoy nos acompaña y tengo el agrado de presentar a Manuel, quien nos va a hablar de las publicaciones con imágenes, de la problemática que genera esta situación. Y bueno, para quienes trabajamos en el mundo del universo editorial y específicamente del diseño, se nos presentan a diario ciertas situaciones que tenemos que resolver. Son situaciones propias del proceso de diseño de un determinado objeto editorial. A mí me gusta englobarlas en 4 grandes grupos o 4 dimensiones, que si bien las voy a enumerar no tienen que ver con que uno sea más importante que el otro, sino que es por simplemente una cuestión analítica. De hecho, en el hacer cotidiano, estas situaciones se entremezclan, se entrecruzan y se relacionan unas con otras. Bueno, la primera dimensión es la dimensión espacial, que me gusta pensarla de afuera hacia adentro, es decir, pensar en un formato, en el alto por ancho, pensar en los márgenes, en las columnas, en si va a tener una caja única, si va a tener... si va a tener varias columnas, pensar en el medianil, en las calles, dependiendo de la cantidad de páginas, también pensar en el alto del lomo. Es decir, todas las cuestiones que tengan que ver con la espacialidad del objeto editorial. La segunda dimensión o dimensión tipográfica tiene que ver justamente con esto de elegir una familia para un título, para el cuerpo del texto, pensar en el tamaño de la letra, pensar en la interlínea, en los diferentes estilos, es decir, pensar en todas las cuestiones que tienen que ver con la legibilidad del objeto. La tercera dimensión es la dimensión material, es decir, que nos hace pensar en el papel, en el gramaje, en si va a ser una encuadernación de tapa dura, de tapa blanda, si va a ser cosido, si va a ser pegado, en la cantidad de tintas. Esto en lo que tiene que ver a publicación impresa. Si hablamos de publicación digital, son otras las cuestiones que tendremos que ver y revisar, por supuesto, la dimensión tipográfica y la dimensión espacial. Y bueno, habrá cuestiones que ver como, por ejemplo, el dispositivo, la interfase, la legibilidad en la pantalla, la tipografía, si va a ser un diseño adaptativo o responsive, por ejemplo. Y por último, pero como ya dije, no menos importante, sino que lo planteo en un cuarto lugar para poder dar paso a lo que Manuel nos tiene para contar, es la dimensión no tipográfica, o la podemos también llamar dimensión de la imagen, que es, bueno, justamente pensar en las imágenes como un elemento más que trabaja por sí mismo y que plantea sus propias narraciones, que muchas veces puede estar vinculado al texto y otras veces puede ser protagonista y tener un espacio propio. Obviamente que las imágenes tienen sus propias complicaciones, sus propios discursos y asuntos que tenemos que entender. Para conversar entonces sobre publicaciones con imágenes, cuestiones de autoría, de diseño y de edición respecto del uso de las mismas, hoy lo tenemos a Manuel con nosotros. Manuel Carballa es editor y diseñador gráfico e industrial. Se ha desempeñado como consultor editorial de diversos organismos nacionales e internacionales. Ha trabajado en la producción editorial de contenidos. Ha realizado tareas editoriales para UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, la Intendencia de Montevideo y la Universidad de la República, entre otros. Actualmente es profesor de la Escuela de Edición del CLAE, Uruguay, brinda charlas sobre diseño y edición digital y es uno de los responsables de Mano Santa Desarrollo Editorial. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Bueno, hola,
gracias a los organizadores, a Marcela y a Patricia por esta convocatoria que me hicieron. Y bueno, voy a tratar de ordenar este tema de cuestiones de autoría, edición y diseño de las publicaciones con imágenes. Lo primero es hacer un acuerdo entre nosotros acerca de qué es una imagen. Repasemos cosas muy básicas. Estamos hablando de un mensaje en forma de signo gráfico, técnico. Es una reproducción de un instante de la realidad. No es una captura de esa realidad, sino un reflejo peculiar y parcial. Y la imagen no es la realidad, sino la representación que alguien hace de una parte de esta realidad. Para lo que voy a plantearles hoy, asumamos como imagen las ilustraciones, las fotografías, incluso una tabla, una gráfica, un diagrama, un mapa, una infografía y todo aquello que acompaña normalmente al texto en una publicación. Las imágenes nos han acompañado desde siempre. Podemos pensar en estos signos gráficos desde las pinturas rupestres, pasando por las primeras producciones de imágenes cercanos a un producto editorial, como en Egipto, en algunos siglos antes de Cristo, pasando luego por los códices romanos, hasta llegar a las vanguardias artísticas en donde explotó la imagen en las publicaciones y nos enfrentamos en ese momento a un nuevo dilema vinculado con el vínculo entre la imagen y el texto en la producción editorial. Para hacer un breve repaso de nuestra contemporaneidad vinculada con las publicaciones, la imagen y el texto, voy a ser muy breve, pero me gustaría mostrarles algunas cosas vinculadas con la evolución de una publicación, en este caso una publicación que todos conocemos, la National Geographic, una publicación de divulgación científica. En sus inicios el objetivo era divulgar el conocimiento vinculado con la geografía y eso en el correr del tiempo fue cambiando. Es una revista que se inicia en 1888, acá tenemos ordenadas en algunas fechas particulares que les voy a explicar la evolución de la revista. La cantidad de páginas fue siempre muy estable, siempre estamos hablando de entre 80 y 128 páginas, la cantidad de material que ellos publicaron desde un inicio hasta nuestros días fue siempre bastante estable. Lo que fue cambiando fue la aparición de las imágenes en la publicación. En un principio, en 1888, esos 3 o 4 primeros números que ellos publicaron, las imágenes que acompañaban a la revista eran mapas y diagramas, que también son imágenes que nos acompañan desde la antigüedad. Fueron las primeras imágenes técnicas en las cuales nos afrontamos, ¿sí? Desde que el hombre empezó a navegar, el mapa fue un elemento, una imagen importante para resolver. Los organigramas militares también fueron otra de las imágenes técnicas que se desarrollaron. Por lo tanto, la National Geographic incluía obviamente mapas, una revista dedicada a geografía, y ya en aquella época, en fines de 1800, encontramos en una de las publicaciones imágenes a color, obviamente pintadas a mano, que era la tradición de la época, ¿sí? Se imprimía la revista y luego artistas coloreaban esos números, ¿sí? En este caso de los mapas. Pero fue recién en los primeros años de 1900 donde la aparición de la imagen fotográfica empezó a incursionar en esta revista. Y hay una cosa muy interesante que podemos ver simplemente con un simple vistazo de las tapas, de las portadas de la revista, es que ese elemento identitario, el marco, ese recuadro que hoy en día es la marca de esta asociación,
ya estaba desde el inicio. Tal vez un grafismo, un recurso muy básico que el diseñador o el impresor de la época decidió para generar portada, terminó transformándose en un signo identitario. Y solo en 1896, en un periodo muy específico, ese marco desapareció. Después el marco, ¿sí?, ese elemento de imagen fue mutando, fue cambiando hasta establecerse. Pero en 1900, a partir de 1901, es que aparece la fotografía. Y aparece tímidamente. Aparecen pocas fotografías reproducidas en la revista. El texto seguía siendo el elemento principal con el cual se comunicaban los redactores de la revista. Y a partir de 1910, ¿sí?, en esa década, la cantidad de fotografías empieza a ser importante. Importante, estamos hablando que podíamos encontrar un promedio de 20, 30 fotografías en la revista. Un paréntesis. Es una de las pocas revistas que tiene disponible el archivo histórico digital para que todos nosotros podamos acceder y analizarla. ¿Sí? Es un dato interesante para verlo, sobre todo porque es una de las pocas revistas de estas características con un nivel de edición bueno, estándares fotográficos muy altos, que ha durado tanto tiempo. Son muy pocos estos ejemplos que tenemos a nivel mundial y muy pocos que pongan a disposición su archivo para poder analizar. Les decía que en la primera década de 1900 la fotografía empieza a aparecer, había 20, 30 fotografías aproximadamente por número, y las fotografías se disponían o siguiendo la lógica del texto horizontalmente o a veces en sentido contrario a la lectura, o sea, uno tenía que girar la revista para mirar la fotografía. Por lo tanto, lo que intentaban es que la fotografía vertical y la horizontal, en las proporciones de la época, no perdieran dimensión. Ustedes saben que la fotografía horizontal en un formato de publicación vertical siempre queda más chica que la fotografía en la otra orientación. En aquel momento, lo que se hacía entonces era, hoy también se sigue haciendo, se disponía la fotografía en un sentido o en el otro y uno iba girando la revista para apreciar la fotografía, obviamente en blanco y negro. ¿En blanco y negro hasta cuándo? Hasta 1919. La National Geographic fue una de las primeras revistas que publicó fotografías color con una tecnología absolutamente incipiente para la época, y ellos publicaron en 1919 ya la primera fotografía color. En 1923, ya en esa década del 20, la fotografía color dentro de la revista dejó de ser un experimento, como en el 19, y pasó a ser algo estable. Encontrábamos en todos los números por lo menos una fotografía color. La imagen empezaba a ganar terreno dentro de la publicación y de las publicaciones en general. En 1942, tanta importancia empezó a adquirir la imagen que decidieron poner la bandera de Estados Unidos en la tapa de la National Geographic. No sé si se zafaban de los impuestos como con las películas, eso desconozco, pero bueno, en realidad podemos intuir que el motivo era la guerra, y en esa época creo que fue una de las primeras victorias de los aliados importante, y bueno, en un acto de enaltecer el patriotismo me imagino que apareció la bandera. Pero obviamente en los años 60, década de muchos cambios, la imagen se estableció como parte de la portada. No solo se estableció como parte de la portada, sino que la imagen se animó a tapar el texto, que hasta ahora eso no sucedía. ¿Sí? La imagen, en el caso de la misma marca, empezaba a taparse con elementos, en este caso una cara, en otros momentos animales, edificios. La imagen empezaba a ganar protagonismo. Continuamos en esa misma década y la imagen captó la tapa en su totalidad. Y a partir de fines de esa década fue un estándar que la tapa de la National Geographic fuera solamente una imagen.
En el 75, en la década del 70, lo que empezó a suceder es que en el interior de la revista empezaron a animarse a utilizar fotografías doble páginas sin que texto las acompañara. O sea, no teníamos epígrafes, no teníamos pequeños textos que describieran la imagen, sino que el texto aparecía tal vez en otras páginas o simplemente la imagen funcionaba como un relato en sí mismo sin que un texto tuviera que auxiliarla. En la década del 70 encontramos muchas páginas de la revista en donde hojeamos y solo vemos imágenes. La imagen empieza a adquirir en ese momento otro protagonismo, no necesita del texto y antes se animaba a tapar porciones de los signos verbales, como con la tapa, y ahora la imagen funciona sola como relato. Hasta que llegamos a nuestros días, a partir del 2000, miramos las últimas 2 tapas e incluso la marca desaparece. No la vemos. Bueno, elegí 2 tapas particulares, es verdad. Una de un oso polar que no ayuda mucho a que se vea la marca, pero de cualquier manera es un poco lo que sucede con la revista. La imagen ya habla sola, ya hay una imagen asociada que es la marca, ¿sí? La publicación como marca, como parte de la identidad, en este caso de la National Geographic, pero desaparecen incluso los avances de nota, ¿sí? Ya la imagen pasa a tener tanta importancia que no aparecen los avances para ir detallando qué nos podemos encontrar adentro. Y aquí vemos un poco el proceso histórico mirado desde la National Geographic, lo que ha pasado con la imagen en las publicaciones. Pasamos donde la prioridad es el texto a donde la prioridad parece ser la imagen. Y tomando como excusa la National Geographic, simplemente como excusa, porque este mismo análisis lo podemos hacer con casi cualquier publicación, me empecé a hacer algunas preguntas vinculadas con la formación que como editores o incluso como diseñadores tenemos vinculada con la imagen. Las imágenes deben ser seleccionadas y ordenadas, las imágenes deben ser coherentes, deben ser cuidadas en la manera en que las presentamos y deben comunicar efectivamente. Las imágenes tienen que estar pensadas también para un público lector, para un usuario. Y cuando me pongo a dialogar con distintos colegas sobre estos temas, me encuentro que cuando me formé yo como diseñador, hablando con otros colegas diseñadores, cuando nos ponemos a pensar en retrospectiva cuál es nuestra formación vinculada con la imagen, nos encontramos que tenemos muy buena formación vinculada con los signos, con la tipografía, con las marcas, con los elementos identitarios, con la ilustración, con la fotografía. Pero cuando me pongo a hablar con colegas acerca de cuál es la formación que tenemos vinculada con diagramas, con gráficos, con cartografía, con infografías, ahí se cae la formación, ¿sí? En la mayoría de los casos, esa formación vinculada con el diseño no es tan fuerte. Siempre es mucho más fuerte en las otras áreas, las áreas más simbólicas y no tanto técnicas. Y hablando con colegas editores, suceden cosas similares que con la formación con el diseñador. Nuestra formación pensada como editores para editar imágenes también es más floja que la formación vinculada con texto. Nos sentimos más profesionales como editores trabajando con texto que con imágenes. Y en realidad uno cuando habla con otros colegas, con otros profesionales, los ilustradores, cuando un ilustrador dedicado a lo editorial realiza, por ejemplo, libros álbum, libros ilustrados, infantiles, ellos se dan cuenta que tampoco como ilustradores tienen formación vinculada con elementos del relato gráfico, con temas vinculados con la edición de imágenes, y terminan formándose a la vieja usanza, con profesionales más veteranos
que transmiten en talleres esa formación. Algunos deciden ir a talleres literarios para traspolar la lógica del relato del texto a la imagen. Por lo tanto, ahí hay un tema que a mí me parece interesante como para reflexionar. Seguramente las experiencias son distintas en cada uno de los países. La realidad, por lo menos constatada en Uruguay, es esta. Hay que ver si en el resto pasa lo mismo. Pero en este sentido me interesaba ordenar un poco algunos temas vinculados con la imagen y el texto y el vínculo que se genera entre ellas. Y el sentido declarado. ¿Qué es el sentido declarado? Me refiero a que una imagen dentro de una publicación debe declarar claramente al lector para qué sirve, qué quiere comunicar. Entonces tenemos publicaciones sin imágenes, de esas no vamos a hablar, pero tenemos publicaciones con imágenes decorativas. Estas publicaciones, la imagen claramente comunica, fácilmente debe comunicar al lector que no quiere cumplir con ningún rol de comunicación más que el estético. Tenemos publicaciones con imágenes que complementan, o sea que nos ayudan a reforzar conceptos que estando en el texto se apoyan en la imagen para reforzarse. Acá tenemos infinidad de casos, desde libros ilustrados, tanto sea para niños como para adultos. Tenemos casos de los libros de texto infantiles, en donde nos encontramos con imágenes que complementan la información volcada en los textos. Ensayos que son acompañados de algunos diagramas explicativos. Y cuando continuamos en ese vínculo donde complementan, pero donde ese complemento entre la imagen y el texto se vuelve más cercano, y no podemos pensar la publicación donde el texto y la imagen estén separados, ahí hablamos de una dependencia mutua. Si hablamos que para comprender esa obra precisamos leer el texto y leer las imágenes. El caso más sencillo y el más obvio son los cómics. No podemos comprender un cómic si leemos solo el texto y tampoco podemos comprenderlo si miramos solo las imágenes. Podemos acercarnos a una comprensión, pero no comprenderlo completamente. Pero yéndonos a un lugar más técnico, las publicaciones universitarias, las publicaciones académicas, cuando un texto refiere a un diagrama, cuando un texto refiere a una gráfica, precisamos leer ambas, ¿sí? Y hay una relación de dependencia. Siempre que en el texto se refiere a una imagen, hay una relación de dependencia. Y tenemos que lograr, desde el diseño, pero también como editores, ordenar este tipo de vínculos para lograr esquemas claros de comunicación de la imagen con el lector, donde esa imagen, esa tabla, gráfico, diagrama, comunique rápidamente su sentido. Y para eso hay que diseñar coherencia entre las imágenes que pertenecen a una publicación. Luego tenemos publicaciones sin texto, ¿sí? Libros, por ejemplo, de fotografía o libros ilustrados, que el texto desaparece. Y ahí la función del editor obviamente sigue estando presente. Esas imágenes se ordenan, esas imágenes tienen un relato que hay que cuidar. Me ha pasado en muchas conversaciones con colegas, nuevamente vinculados con el libro álbum, en donde están muy acostumbrados a que el ilustrador, autor, les dé el material terminado. Y pocas veces el editor dialoga con la misma facilidad que dialoga con un autor de texto sobre cambios en ese relato, en esa historia. Cambios tal vez en el final de la ilustración, en un personaje. Nuevamente ahí hay algo que, por lo menos en la experiencia en la que me he enfrentado allá en Uruguay, son síntomas de la comodidad
que tenemos como editores frente al texto y cierta incomodidad que tenemos al manejar imágenes. También tenemos libros donde el texto está al servicio de la imagen, ¿sí? Donde hay un vínculo, pero el que predomina en esa publicación es la imagen. Textos que complementan esa información. Estamos hablando, por ejemplo, de libros de arte o libros de fotografía históricos, donde esa fotografía, ese cuadro, esa escultura está acompañada de un texto que le brinda, por ejemplo, un contexto, una explicación. Y luego tenemos publicaciones con vínculos mixtos, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo son las enciclopedias, ¿sí? Que encontramos sectores del libro donde la imagen complementa, otros sectores del libro donde la imagen es puramente decorativa y otros sectores del libro donde la imagen tiene una dependencia fija con respecto al texto. Esta categorización, este orden en tipologías de publicaciones ayuda a ordenar el trabajo del diseñador, pero también a la hora de pensarlo como editores nos ayuda a ordenar algunos esquemas de trabajo. Podemos encontrar diferencias en la manera de trabajar en los libros de ficción y los libros de no ficción. No voy a abundar en estas diferencias, pero en aquellas que me parezcan importantes me voy a detener a hacer algún comentario. Lo que voy a empezar a mostrarles ahora son algunas características que en cualquiera de los dos tipos de libro nos enfrentamos cuando tenemos que trabajar con las imágenes. La imagen, la edición y el encargo. Cuando tenemos una obra por encargo, tanto en un libro de ficción como en un libro de no ficción, como editores podemos enfrentarnos a la necesidad de guionar esa imagen. En el caso de un libro de ficción, cuando no dejamos librado al ilustrador para que interprete un texto, a veces en esos libros decidimos orientarlo haciendo pequeños guiones. Esos guiones pueden ser un pequeño boceto o puede ser un pequeño texto que dé ideas acerca de cuál es la mejor imagen que como editor me imagino que pueda acompañar el libro. Obviamente eso es una orientación que se puede seguir a rajatabla o, mejor aún, puede nutrirse de la experiencia, obviamente, del otro profesional. Pero siempre nos enfrentamos a la necesidad de guionar esas imágenes en el proceso. En algunos casos en las guías técnicas, en manuales, incluso en los libros de texto, son pocas las veces en donde la interpretación del ilustrador ocupa porcentajes importantes del trabajo. Ahí es necesario guionar con exactitud e incluso tener revisiones técnicas, en el caso de guías técnicas, acerca de cómo es la pieza o cómo es el detalle de seguridad que tiene que tener determinado trabajador en el puerto. Hay que dibujarlo correctamente, ese cinturón de seguridad, por ejemplo. En los manuales, la manera en que vamos a ensamblar determinadas piezas, una explosión de un electrodoméstico, ¿sí? El despiece de un electrodoméstico, mostrar con exactitud algunas partes para explicar luego las reparaciones, cómo se deberían realizar. Ahí obviamente precisamos en el equipo de trabajo un técnico especializado, pero también ese técnico especializado necesita de la mirada del editor para guionar correctamente la imagen que luego ese ilustrador va a realizar. A veces el editor se enfrenta a una situación en donde un texto académico, un texto por encargo tal vez, necesita una imagen, necesita un diagrama, necesita un mapa, un gráfico que logre mostrar con mayor claridad pasajes del texto. Y ahí la imagen se solicita que él o la encuentre, porque es una imagen existente, pero que no la
ofreció en el original. Tenemos las pautas para el autor, ¿sí? Todas las revistas científicas, las revistas académicas, revistas en general, se manejan con pautas para el autor y en esas pautas se establecen algunas características fundamentales que las imágenes deben cumplir. La resolución, el color, cómo debe ser la titulación, los estilos a utilizar, la fuente de datos, las unidades, que las figuras sean editables, vinculada con el color de un gráfico, por ejemplo, el color de una imagen. En general, pero voy a utilizar un gráfico para ejemplificar esto. A veces la mayoría de los que están aquí presentes se han enfrentado a situaciones en donde tenemos que publicar materiales de autores en nuestras publicaciones que se manejan a una tinta o a dos tintas, con material, con imágenes como esta, que tienen una infinidad de colores. Puede ser un gráfico, podemos pensar incluso en algunas fotografías que por sus características estéticas a una tinta no resaltarían los valores que quieren comunicar, pero tomemos el gráfico como un ejemplo. Los diseñadores, cuando nos enfrentamos a resolver el problema de un gráfico, de una imagen cualquiera, pero de un gráfico, una tabla, una figura, un diagrama, tenemos que pensar en su diseño. Hay que redibujar, hay que regraficar cada una de estas piezas para la publicación, para que estén dentro del estilo de la publicación y para que entre ellas tengan coherencia. Pero ¿qué pasa con este gráfico? No conté la cantidad de colores, pero debe andar cerca de unos 12, cuando tenemos que resolverlo en una tinta. Aquí lo que tenemos que manejar son distintos criterios y tienen que ver con materialidad, como planteaban en la introducción de la presentación. Si nuestra publicación se va a imprimir en papeles estucados, tenemos una posibilidad de reproducción de color, de tonos del color a una tinta, que podemos asumir como regla que son 6. ¿Sí? O sea que tenemos 6 valores de color para representar tonalidades en un gráfico. Esto siempre que estemos en papeles estucados. Cuando nos enfrentamos a papeles tipo obra, ¿sí? De bajo gramaje, un diario, por ejemplo, la prensa, un color nos posibilita representar 3 tonalidades claramente. Quiero decir, podemos representar muchas más tonalidades, pero estamos hablando de una situación de lectura donde tenemos que diferenciar claramente sectores del gráfico y ubicarla dentro de la referencia color. Por lo tanto, la cantidad de colores que podemos representar de un gráfico va a depender del papel en el que éste se imprima. Obviamente ahí hay distintos trucos, soluciones de diseño que podemos utilizar. No tenemos que usar colores plenos o matices de ese color, podemos usar rayas, puntos, cruces, etc. Pero pensando en matices de color, vamos a manejarnos, cuando tenemos una tinta, entre 3 y 6 variantes, dependiendo del soporte, ¿sí? Del papel. Luego tenemos las imágenes como relato. Cuando nos enfrentamos, como les comentaba antes, al libro de fotografía, el editor tiene que seleccionar y organizar ese material. Y aquí, cuando nos enfrentamos a un libro de fotografía, normalmente recurrimos a un editor fotográfico, a un colaborador dentro del equipo. Normalmente los editores fotográficos, algunos se forman en algunas escuelas donde se especializan también en eso, pero son pocas. Normalmente las escuelas de fotografía no suelen tener una especialización en edición fotográfica. Son pocas las que lo tienen. Normalmente un editor fotográfico se forma trabajando, se forma en un medio, y es ahí que logra adquirir el oficio y las herramientas para producir relatos con la fotografía, manejar los ritmos, saber cómo comunicarse con el lector, trabajar los reencuadres claramente.
la imagen y el medio. Seguramente todos nos hemos enfrentado también, o muchos de nosotros nos hemos enfrentado a publicar un libro basado en conferencias, en ponencias, o en autores que simplemente elaboran su texto basado en distintas actividades de presentación que realizaron. Y la imagen en la presentación cumple un rol muy distinto que la imagen en un libro. Lo podemos ver con las gráficas fundamentalmente. Nuevamente voy a un ejemplo concreto. Muchas veces las gráficas utilizadas en las presentaciones suelen ser dinámicas, donde la gráfica va evolucionando con la presentación y va mostrando en movimiento cómo evoluciona el dato o el elemento que está siendo expuesto de forma oral. Pero obviamente que la imagen acompañada de oralidad tiene un defensor de fierro. Uno explica la imagen mientras la está presentando. Y al igual que el texto en un libro, que se tiene que defender solo sin el autor, la imagen en el libro se tiene que defender sola sin el autor. Y es ahí que cuando nos enfrentamos a estos elementos de imagen que vienen desde las presentaciones, desde la oralidad, tenemos que repensarlos. Muchas veces eliminarlos o buscar otra alternativa de expresión. A veces no podemos porque o la casa editora o la institución, mejor dicho, quiere dejarlo así. Hace muy poco, en un libro que hicimos, participamos junto con Maki, había una infinidad de gráficos, no me acuerdo, unos 15 gráficos, que estaban todos vinculados con presentaciones, vinculados con el plan Ceibal. El plan Ceibal es un plan que le ofreció a partir del 2007 conectividad a las escuelas del Uruguay y una laptop para cada niño. Ese plan cumplió 10 años, se cumplen 10 años ahora en mayo y realizamos un libro. La institución contrató los servicios profesionales de distintos profesionales vinculados con el libro y brindó material. No hubo manera de convencerlos acerca de que esos gráficos padecían de la oralidad. Muchos de ellos eran muy complicados de entender. Creo que hasta ahora, con Maki, capaz que intervenís, creo que hay algunos que no los entendimos aún. Igual así fueron publicados. Con esto nos enfrentamos muchas veces. Ahí tiene que ver no solo con la no comprensión, sino con otro tipo de características de la persona con la que uno también tiene que dialogar y convencer. Pero es un problema bastante frecuente las imágenes y los medios. Esto que estamos muy acostumbrados a que una imagen haga parte de distintas situaciones mediáticas y cuando la queremos traspolar sin repensarla. Exacto, tiene la defensa, exacto, se tiene que defender sola, exactamente. A veces nos enfrentamos a temas vinculados con la calidad técnica y la calidad estética. La calidad estética obviamente no me refiero a si esto me gusta o no me gusta, me refiero a temas como también en libros, por ejemplo, un libro en el cual hace poco trabajé sobre una guía de helechos del Uruguay. En esa guía el autor, un amigo, un botánico que durante casi una década trabajó haciendo trabajo de campo, investigando acerca de esta especie, tomó fotos para acompañar la guía. Una guía muy sencilla, una guía de campo como se la pueden imaginar todo fácilmente. Una imagen, una ficha descriptiva y unas pequeñas imágenes que la acompañan. Carlos, este amigo botánico,
tiene muy buen ojo, muy buen fotógrafo también. Entonces, él se animó no solo a hacer el trabajo de redacción, sino la parte de fotografía. Pero claro, a veces, cuando nos enfrentamos a las fotografías en una guía de especies, tenemos que poner algún elemento que nos dé nociones de escala. Muchas veces se utiliza una moneda, un elemento reconocido por todos, otras veces se utiliza una colega. Y entonces es ahí que los elementos de evaluación estética empiezan a pesar. Obviamente una moneda no tiene expresividad, ¿sí? Una moneda nos ayuda rápidamente a comprender la escala. Ahora, que tu colega haya salido con los ojos cerrados o con una expresión graciosa, no colabora. Es más, se transforma en un elemento de ruido en esa guía. Por más que la función es clara. A veces podemos llevar a otro colega, internarlo en el monte porque es más fotogénico, o mejor llevemos una moneda. Pero a lo que voy, a veces no podemos hacerlo porque el material es ese y no tenemos recursos para ir al monte a tomar una nueva fotografía. Y a veces la fotografía, por más que sea la de una colega con los ojos cerrados, a veces tiene función de registro histórico y a veces una foto que está rayada nos interesa, ¿sí? A veces tiene un valor en sí mismo que es importante rescatar. Y ahí la evaluación estética es otra, obviamente. Pero luego tenemos otro sector del problema que son las fotos que hoy en día están en las redes sociales y el autor te las ofrece como parte del material a utilizar en una publicación. Y ahí, bueno, hay casos y casos, obviamente. Pero normalmente, sin hablar de temas vinculados con la calidad en cuanto a resolución de la imagen, que obviamente las imágenes que están en la web, pero fundamentalmente aquellas que están en redes sociales, tienen calidades bastante bajas, no óptimas para la impresión, pero a veces también ahí pesa un tema de lo estético, ¿sí? Que hay que también afinar el ojo para evaluar si esa imagen también puede estar publicada o si hace parte de un entorno en donde lo que se está buscando es simplemente una colección de me gusta, ¿sí? Y no tiene una finalidad de comentar otra cosa. El tamaño importa en las imágenes y en esto no me quiero referir solo a la resolución, no estoy entrando en eso, sino tiene que ver con que a veces la imagen, en este caso un gráfico de dispersión, es un gráfico... Hay modas en esto, ¿no? Hay modas y hay necesidades matemáticas también, pero también tenemos modismos en las figuras, en los elementos ilustrativos técnicos aparecen modismos que tenemos que también manejar. Pero luego hablaremos de eso, pero en este caso, en cuanto al tamaño, a veces hay gráfico de dispersión. Este gráfico no es el más complejo, pero todos se ubican en este tipo de gráficas. Hay algunos que son extremadamente complejos y la mancha que genera ese gráfico necesita una dimensión para mostrarse y comprenderse. Si nuestra publicación tiene unas dimensiones pequeñas y el gráfico es muy complejo, tal vez el gráfico de dispersión no es la mejor manera de comunicar aquello que el gráfico busca comunicar. Por lo tanto, tenemos que recomendarle al autor o los autores otra forma de comunicar con esa gráfica que no sea el gráfico de dispersión. Tal vez es un conjunto de gráficos. O sea, un gráfico de dispersión lo que hace es graficar dos variables simultáneamente. Se puede separar en dos gráficos muchas veces y resolverlo de esa manera. Otras veces tenemos gráficos hermosos, infografías, que el autor o los editores pretendemos incluir en nuestros libros porque aclaran de una forma entretenida, didáctica, un determinado tema. Y a veces intentamos pedirle al diseñador, o a veces como diseñador intento colocar gráficas que tienen una cantidad de datos en un formato de página pequeño y eso se vuelve ilegible, o sea, perdemos la legibilidad
y la función que ese gráfico tenía, que era justamente el de comunicar de una forma didáctica los datos, pasa a ser una mancha en la página. Acá las soluciones son varias. Un insert, páginas desplegables, son todas caras, o simplemente no usarlo, ¿sí? Dejarlo para la versión digital, ¿sí? Complementar la versión impresa con una versión digital que nos permita incluir este tipo de gráficos de mayor tamaño en el cual el usuario puede usar el zoom, que en un libro no puede usarlo. Aunque les voy a contar una anécdota de una, no sé si seguir quemando clientes, ¿no? Pero vamos a hablar de en X en este caso. Una revista científica uruguaya en la cual participo, en la cual se dedica a publicar muchos artículos de carácter científico vinculados con alimentación o temas químicos. Una vez discutiendo con ellos acerca de justamente que el tamaño importa, la editora de la revista me dice que el tamaño no importa, que los lectores de esta revista están acostumbrados a leer con lupa. Esa fue la explicación que me dio. Inmediatamente, capaz que a alguno de ustedes le pasa lo mismo, pensé en hacer algún arreglo con China y traer un montón de lupas. Dije, era un negocio bárbaro este. Pongo al lado del kiosco de la revista un lugar de ventas de lupas. Pero bueno, existen estos casos en donde creen que el mundo académico está dispuesto a sufrir para leer. No, el tamaño importa, hay que cuidar obviamente estos aspectos vinculados con la legibilidad. Y no solo el tamaño, sino la orientación. Muchas veces el material que tenemos tiene un ejemplo, nuevamente, podemos traspolarlo a otros tipos de imágenes, pero utilicemos la tabla, que suele ser muy frecuente. Una tabla con muchos valores de orientación apaisada. Las tablas, al igual que los gráficos y los diagramas, se pueden rediseñar, se deben rediseñar para que hagan parte de una lógica, un sistema de comunicación en la publicación. Y cuando se rediseñan hay que pensar, che, esta tabla ¿no podrá ir en otra orientación? ¿No podremos resolver mejor los problemas de legibilidad de la tabla simplemente variando los datos que están en la columna hacia arriba? Bueno, sí, se puede hacer eso. Así que la orientación es fundamental para esto. Pensarlo. Los gráficos vienen a veces en unos tamaños en donde el elemento fundamental del gráfico, la curva que genera, por ejemplo, un gráfico de barras, por algún motivo, quien graficó eso hizo que las diferencias de valores del gráfico de barras fueran muy sutiles. Simplemente eso se soluciona generando un espaciado mayor en el eje de la Y, ¿sí? Estamos hablando que esto, el mundo de los gráficos nos acompaña desde 1600, ¿sí? No es algo nuevo. Deberíamos tener una experiencia bastante grande en manejar estas cosas. Fue Descartes quien introdujo los ejes cartesianos y a partir de ese momento los matemáticos empezaron a desarrollar gráficas y por lo tanto los libros empezaron a tener gráficas, los editores se enfrentaron a las gráficas y los autores comenzaron a leer en gráficas. Igual nos suceden estas cosas en las cuales tenemos que rediseñar pensando, siempre tenemos que hacer esto, rediseñar pensando en la publicación. Y tenemos que pensar en las imágenes multimediales. Y en este caso, quiero pensar en una publicación que es impresa, pero que también es digital. Y acá les voy a hacer solo un ejemplo como para que ustedes piensen y extrapolen al resto de los tipos de imágenes. Las tablas, cuando las producimos para un impreso,
Los gráficos, cuando los producimos para un impreso y los mandamos luego a digital, sea PDF, sea EPUB, sea MOBI, el formato que ustedes elijan, pero que piensan una gráfica para lo digital, tienen varias opciones para resolverlo. Una, la más sencilla, es el zoom, ¿sí? Los formatos digitales habilitan el zoom, por lo tanto, le posibilitamos al autor acercarse y ver detalles que en el impreso tal vez no podía ver. Ahora, ¿qué nos exige eso? Pedir esa imagen en una resolución mayor a la que tal vez necesitamos, porque hay formatos que nos permiten hacer clic y que la imagen se amplíe. Por lo tanto, siempre que solicitemos una imagen, un gráfico, una figura, un diagrama, tenemos que pensar su vida más allá del libro impreso, su vida en la versión digital que le permita al usuario, al lector, ampliarla. Algunos formatos no solo nos permiten ampliar, sino que nos permiten que esa figura, en este caso una tabla, se pueda ajustar para el lector, ¿sí? Tenga un funcionamiento responsivo, adaptativo al dispositivo. Muchas veces nos enfrentamos con libros técnicos en formato EPUB donde la tabla es una imagen. Está bien, es una manera de resolverlo, pero estamos desperdiciando una oportunidad que es esta. Permitirle al usuario que tenga una tabla que se ajuste a su dispositivo, que no tenga que hacer zoom con un celular o con una tablet de 7 pulgadas, que pueda mantener el tamaño de la tipografía en la tabla mientras está leyendo. ¿Sí? Hay que pensar nuestras publicaciones académicas, científicas, si las hacemos en EPUB, tratar de ir a este estándar, porque no genera dificultades. Hay algunas características del formato EPUB que genera conflictos en distintos dispositivos, pero esta característica de la tabla no genera conflictos y es importante que la empecemos a incluir en nuestras publicaciones digitales aquellos que la estén haciendo. Luego tenemos temas vinculados con modismos, ¿sí? Un ejemplo simplemente, espero no ofender a ningún fanático de este tipo de gráficos, pero un ejemplo de estos modismos son las nubes de palabras, las nubes de conceptos. Hubo un momento que nos encantaban a todos, es más, vendían remeras, creo, con este tipo de gráficos, y uno ingresaba a algunas páginas web donde rápidamente nos permitía resolver nubes de conceptos de aquellos temas que nos interesaban. Creo que llegué a resolver alguna tapa de libro incluso con esta idea, pero pasada la novelería, y uno tiene que estar atento a estas cosas, pasada la novelería, uno tiene que observar si esta forma de graficar, este tipo de figura, realmente es efectiva, o si un gráfico de barra, hablando mal y pronto, no le pasa el trapo a una nube de concepto. La imagen, el mensaje y los tiempos de lectura. Hay imágenes que necesitan un tiempo de lectura muy largo, ¿sí? El ejemplo clásico son los cuadros, ¿sí? En un libro de arte nos gusta disponer de un tiempo mayor para ver los detalles de esa obra, de esa pintura, por ejemplo. Hay otros casos en donde, como el icono, precisamos que su tiempo de lectura sea inmediato. Como editores nos enfrentamos a libros, a guías, en donde podemos hacer que convivan ambos tipos de imágenes, ¿sí? Vuelvo a mi guía de helechos. Voy a tener una imagen de la especie, pero también voy a tener un icono que concentra una característica específica de esa especie. Si es terrestre, si vive en un sustrato acuoso, si vive en otra especie, etc. Eso lo tengo que resolver con iconos y su lectura tiene que ser inmediata. Los iconos
hay muchas teorías vinculadas con este tipo de signos, con estos pictogramas. Otto Neurath, un austríaco contemporáneo a Freud, que en algunos lugares dicen que era sociólogo, en otros lados dicen que era economista. Era un multitarea, era un filósofo, era un economista, ¿sí? También fue matemático y junto con su esposa, lamento pero no recuerdo el nombre, también matemática, desarrollaron en la década del 20, 1920, un sistema de funcionamiento de los pictogramas. Desarrollaron básicamente los pictogramas que conocemos hoy en día. El sistema de la señalética que se utiliza está basado en parte en el trabajo de este señor. Isotype fue un desarrollo que Otto desarrolló, y Isotype significa Sistema Internacional de Educación Pictórico-Tipográfico. Y eso fue el isotype, que es el isotipo, el signo no verbal de una marca, es un isotipo, ¿sí? Esto que desarrolló Otto Neurath fue tal vez el primer intento de educación visual que conocemos, ¿sí? Fue la primera persona que intentó sistematizar los conocimientos vinculados con la comunicación visual y lograr desarrollar un sistema por el cual estas cosas podían funcionar. Él no solo trabajaba con su esposa, matemática, sino que se nutrió también de colaboradores del mundo del arte y del incipiente diseño gráfico, que desarrollaron esta lógica de sistema. Y él inventó una teoría, la teoría de los 3 vistazos, que es algo así, es lo que planteo ahí en el texto. En el primer vistazo uno tiene que percibir las propiedades más importantes de un objeto. En el segundo, los menos importantes, y en el tercero, los detalles. Eso es lo que uno tiene que, supuestamente, se tiene que producir cuando uno está frente a un ícono. Yo me pregunto, y lo dejo como una pregunta, en esto de los tiempos de lectura, si no tendremos que pensar muchas veces en las figuras, en los gráficos, en los diagramas, en organigramas, no en los 3 vistazos, porque no se cumpliría una lógica, pero sí en los tiempos de lectura que nos lleva a veces comprender ciertos diagramas, donde la finalidad de ellos es mostrar de una manera gráfica un tema que tal vez por árido llevaría mucho tiempo de lectura en texto y que el gráfico debería simplificar. Entonces, a veces tenemos que pensar esas figuras con una mirada más austríaca, si se quiere, en el caso de Otto. Distinto, pero también vinculado con los tiempos de lectura, pasa con los tiempos que nos ofrecen algunas imágenes. En algunas, por ejemplo, en las portadas de los libros, las portadas que están bien hechas, la imagen o la tapa sin imágenes de un libro tiene que darle pistas al lector de lo que en el libro se encuentra, pero también le tiene que dar otro significado a esa ilustración, a ese dibujo, a esa composición gráfica una vez que el libro se terminó de leer. Hay 2 tiempos de lectura, hay dos momentos significantes en una imagen vinculada con, por ejemplo, una portada de libro. En este caso, les estoy mostrando un autor que me gusta mucho, seguramente a muchos de ustedes también, y a un ilustrador del cual soy algo fanático, Alessandro Sanna, un ilustrador italiano que tuvo el placer de ilustrar un precioso libro de Italo Calvino, Marco Baldo, que no sé si algunos de ustedes lo leyeron, pero resumiendo, simplificando, son unos breves relatos de un personaje
típico de la clase operaria, de la clase obrera italiana, de la década del 60, 70. Imaginemos ese momento, en donde su vida rutinaria era las 8, 10, 12 horas de trabajo, volver a la casa, donde le esperaba el plato caliente, dormir, despertarse, ir a trabajar. Y este personaje encuentra en sus recorridos hacia el trabajo pequeños elementos que le ofrecen la ciudad, una ciudad gris, que lo conmueven. Por ejemplo, la aparición de ciertos hongos cerca de un banco de plaza, en donde esas apariciones casi invisibles para el resto, a él, a Marco Baldo, le generaban como mucho placer y empezaba su imaginación a correr a partir de eso. ¿Qué hace este ilustrador? ¿Qué hace Alessandro? Bueno, él decide mostrar al personaje, a Marco Baldo, con un trazo rápido, casi estandarizado, ¿sí? Un rasgo, ¿sí? Su cuerpo. Es un libro todo a dos tintas. Y en el pecho, el color, ¿sí? En el pecho de Marco Baldo, en su interior, es que radica el verdadero espíritu, digamos, del personaje, su interés. Y uno eso lo va descubriendo cuando uno mira la portada, simplemente ve un personaje en escala de grises con algunos trazos anaranjados y no le dice más que eso. En la medida que uno se mete en la lectura, descubre que hay un sentido en esta ilustración, un doble sentido, hay dos tiempos de lectura de la imagen. Lo mismo pasa, esta tradición de los dos tiempos de lectura, pasa con los afiches de cine. Es una tradición muy instalada en el cine, donde uno ve el afiche, le dice algo y cuando sale de ver la película mira el afiche y dice, ah, mirá. Y lo mismo pasa con los afiches de teatro. Hay desde el Art Nouveau hasta la fecha, hay especialistas dedicados al cartelismo, como se le decía antes, que trabajan este concepto de los dos tiempos. Ahora, esta delicadeza, este detalle, este cuidado del detalle, no pasa siempre, ¿no? O sea, hay veces que no hay dos tiempos de lectura, que es la búsqueda de un piñazo directo. Aunque voy a romper una lanza, no lo conozco, pero voy a romper una lanza con el diseñador. Estoy seguro que esa rata que Moria sostiene en la mano, luego de ver la obra, me va a decir algo más. La imagen, la autoría y los permisos. Tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a los derechos de la imagen. Lo veíamos con la National Geographic y lo vivimos a diario con las publicaciones en las cuales trabajamos. Los autores nos inundan de imágenes a utilizar. A veces es difícil rastrear los permisos que esas imágenes tienen. A veces nuestra revista está pensada por una distribución local, pero de repente tenemos a nuestra revista en formato digital y el acceso a esa revista digital ya no es territorial. Por lo tanto, tenemos que tener ciertos cuidados acerca de el uso que vamos a hacer con las imágenes en función de los derechos. A veces hay que solicitar, hay que tener documentado el permiso. Una vez sucedió en un trabajo que participé que un fotógrafo realizó una serie de fotografías en las cuales se incluían personas, fotografías originales, y no fuimos cuidadosos en recabar el permiso, la autorización de esas personas, documentar la autorización de aparecer en esas fotos. Por más que había un permiso oral, había un contrato oral establecido entre el fotógrafo y el personaje a ser retratado, pero no estaba documentado.
La institución para la cual hacíamos ese libro, por suerte, fue más cuidadosa que nosotros y nos exigió esa documentación. A partir de ese momento empezamos a ser cuidadosos nosotros también, pero hay que hacerlo. ¿Por qué la institución fue cuidadosa? Fue cuidadosa porque unos años antes, una persona que había aparecido en la publicación sin haber dado su permiso, su autorización, los demandó por uso indebido. Y por eso ellos fueron cuidadosos y nos ayudaron, digamos, en ese proceso a también serlo nosotros. Por lo tanto, hay que recabar esos permisos y a veces hay que buscar que el derecho de uso sea perpetuo. Eso está muy aceitado cuando uno utiliza bancos de imágenes. Ahora, no siempre es bueno utilizar bancos de imágenes, ¿no? A veces los bancos de imágenes retratan situaciones que no son propias o que son lejanas. A veces eso es buscado. No sé si acá pasa, pero en Uruguay es muy común que vengan, no tiene que ver con los libros, pero es un paréntesis, vengan a hacer producciones audiovisuales de Ecuador a nuestro país. Y nosotros no tenemos características físicas parecidas a los ecuatorianos. Y no traen actores. A veces esas producciones audiovisuales son con actores uruguayos. Pero es buscado eso. Porque ellos creen, los publicistas, que venden más sus productos si el que usa ese producto no tiene rasgos indígenas. ¿Sí? Hay un racismo profundo en esa lógica y las producciones audiovisuales de publicidad ecuatoriana muchas de ellas se realizan en nuestro territorio. A veces, por lo tanto, el banco de imágenes, por más que tenga imágenes que no representen temas locales, a veces igual es buscado, y en esos bancos el manejo de los derechos perpetuos, la temporalidad está bastante aceitada. La fuente de datos. Me he enfrentado muchísimas veces a instituciones más que a autores. A veces, no sé si a veces o siempre, los autores son más permeables a estas cosas que las instituciones. Pero muchas veces las instituciones se olvidan de la fuente de datos y uno le exige, les dice, bueno, es fundamental que haya una fuente de datos para un gráfico, para una tabla, y no la dan, no la tienen, no saben cómo recuperarla, o es incorrecta, que es lo que termina sucediendo muchas veces. Ponen que es elaboración propia, pero no ponen que es elaboración propia en base a, que es lo que habría que hacer en el caso de que haya una reelaboración de los datos. Y a veces las imágenes que utilizamos no tienen los permisos adecuados, vinculado con los permisos que sí tiene la revista. Algunas de las publicaciones en las que ustedes están involucrados deben tener licencias Creative Commons. Hay que tener cuidado que la imagen que utilizamos para la revista, para acompañar el artículo, también lo tenga. Que la revista tenga una licencia de Creative Commons significa que todo el contenido que está en la revista tiene que tener esa licencia. Y para eso tenemos que ser muy cuidadosos. El autor que nos brinda una imagen para la revista, tenemos que preguntarle si tiene esa imagen la misma licencia. No es simplemente que esté dentro de Creative Commons, sino que tenga dentro de la lista de las 6 opciones de Creative Commons la misma licencia. Hay una opción bastante nueva, tiene muy poco tiempo, que nos permite, es un motor de búsqueda, que es el que está ahí. No tengo conexión a internet, así que no les puedo mostrar, pero no tiene mucho sentido. Es esa dirección, se la anotan, que les permite buscar imágenes dentro de la licencia Creative Commons. Esta es una actualización de un servicio que Creative Commons ya tenía, y esta actualización creo que es de este año o del año pasado. Es bastante nueva y es bastante más potente que el rudimentario sistema que tenían antes. Por último, la imagen y su sentido declarado, aquello que hablábamos antes, al principio, de las tipologías, y que es necesario que la imagen nos declare claramente cuál es su función,
qué tipo de comunicación quiere establecer con el lector. A veces la imagen genera ruido y a veces las imágenes, por lo tanto, dificultan la lectura e entorpecen el relato. Un ejemplo de un precioso libro, Seda, de Alessandro Barico, que Delvives hizo una versión ilustrada por una ilustradora francesa con trabajos exquisitos, Rebeca Doutremer, que ilustró este libro. Es un libro realmente precioso. Las ilustraciones, estas, acompañan el texto, que yo no lo veo, pero ustedes por suerte lo ven bien. Pero a veces aparecen, irrumpen en el libro, ilustraciones que no tienen nada que ver con el relato, nada que ver con el texto de Barico. Y son ilustraciones vinculadas con su portfolio personal, que no están al principio o al final, donde la edición nos declara cuál es esa función, sino que están intercaladas en el libro. No dejan de ser bellas imágenes, pero termina arruinando un hermoso libro. Termina al lector ofreciéndole una experiencia de lectura en la cual se detiene para entender qué tiene que ver esto con el viaje de mi personaje que está haciendo en este momento en Oriente, ¿sí? Y me afecta entonces el sentido. Esto que lo ejemplifico con un libro de ficción ilustrado, lo mismo a veces pasa con esos gráficos que son tomados de una oralidad y puestos en el papel, que terminan siendo ruidosos. Sigue pasando lo mismo, interrumpen una lectura y no nos ayuda a comprender el discurso general. Por lo tanto, falla la construcción de credibilidad que todo libro debe buscar. Diseñador, editor, vinculado con imágenes, lo que tiene que buscar también es la coherencia. Todas las figuras, todas las imágenes se rediseñan aportando coherencia. Hay que unificar estilos, a veces vienen gráficos de barras en 3D, vienen gráficos de barras cuadradas, a veces vienen en cilindros, pueden seguir los ejemplos, ¿sí? Eso hay que unificarlo, hay que generar un criterio, a veces se resalta determinada barra por determinado motivo, con un color. Si esa lógica se repite, hay que sistematizarla en el libro. El diseñador, debe ayudar a aportar sentido. Hay que garantizar, por lo tanto, la coherencia y la exactitud de la información.